Buenas, mi nombre es José Pavón, alumno de la Universidad Fermín Toro, estudiante de SAIA de Electrónica 2. En estos momentos le vamos a hablar sobre los amplificadores operacionales. En este caso le voy a hablar sobre el circuito inversor, que es un amplificador que amplifica e invierte una señal de corriente alterna. En este caso, la señal alterna de entrada ya sale amplificada. Por acá podemos ver que calculamos primero la ganancia de lazo cerrado G y la resistencia de R1. B positivo está en tierra y B negativo es 0, por lo que se da un caso en una corriente virtual. Una corriente virtual en un amplificador operacional es la tierra virtual en un concepto donde existe 0 voltaje y se considera que las dos entradas de amplificador operacional, la positiva y la negativa, están en un potencial 0. Así el concepto de tierra virtual se utiliza como si fuera una tierra sin serlo para el análisis electrónico de componentes, ya que como sabes que entre las terminales existen una impedancia, pero aún así se considera que tiene voltaje 0 y absorbe la corriente. La corriente se calcula entre I va a ser igual a BI sobre R1. También vemos que para calcular B de salida, B0, vamos a ver que es menos R2 sobre R1 por I. Y para calcular G, tenemos que va a ser menos R2 sobre RI, que sería igual a B sub 0 sobre BI. Suponiendo que la ganancia del trabajo es G igual a 2, suponemos también que el R1 va a ser igual a 10K, se tiene que menos R2 sobre R1 va a ser igual a G, que tenemos en este caso, despejamos, y va a ser R1 es igual a R2 sobre 2, que es G, y va a ser igual a 5K. Mi nombre es Antonieta Jiménez, de la materia de Electrónica 2 por SAIA. Vamos a hablarle de los amplificadores operacionales. En este caso le voy a hablar sobre un circuito no inversor, que en este caso la señal a amplificar se le aplica al pin no inversor, que sería del amplificador operacional, es decir, la señal de salida no está invertida con respecto a la entrada. La resistencia de entrada está dada por R de entrada igual a infinito. La impedancia de entrada del inversor tiene que ser mucho mayor que la del amplificador inversor, ya que por definición en el modelo ideal la intensidad I es igual a 0. En cuanto a la ganancia está dada si el voltaje negativo es igual al voltaje positivo, eso sería igual a B de entrada. Por la resistencia R1 pasa una intensidad I1 que está dada por la siguiente fórmula, que nos dice que I1 es igual a B de entrada sobre R1. Así es, el voltaje de salida nos dice que el voltaje de salida es igual al voltaje de entrada sobre R1 multiplicando a R2 más R1. La ganancia del circuito se calcula mediante la siguiente fórmula, que nos dice que G es igual a 1 más R2 sobre R1. Si suponemos que R2 vale 10K y la ganancia es de 2, por medio de la fórmula decimos que R1 más, que 1 más 1 sobre R1 sería R2 sobre 10.000, que sería el 10K que tenemos aquí sobre 1, que eso nos daría 10K ohm. Hablemos sobre el voltaje de saturación, que nos dice que un amplificador operacional típico no puede suministrar más de la tensión a la que se alimenta. Normalmente el nivel de saturación es del orden del 90% del valor con el que se alimenta. Cuando se da este valor se dice que satura, pues ya no está amplificando. La saturación puede ser aprovechada, por ejemplo, en circuitos comparadores.